Caos total en Los Ángeles. En este preciso instante más de 270,000 personas han sido devueltas a la fuerza a México mientras vecindarios enteros de California se transforman en ciudades fantasmas, tiendas cerradas, calles vacías, familias escondidas. Todo por una razón que los medios tradicionales prefieren callar: una cacería masiva por parte de ICE que ha paralizado por completo comunidades enteras de mayoría latina. Pero lo más escandaloso no es solo la brutalidad de los operativos, sino que ahora hay quienes celebran esta limpieza social como si fuese una solución económica. ¿Estamos presenciando un colapso humanitario silenciado por el discurso político? ¿O es esta la verdadera cara de un sistema que siempre necesitó mano de obra indocumentada para sobrevivir, pero que ahora, cuando ya no le conviene, simplemente desecha a miles como si fueran mercancía rota? El infierno tiene un nuevo nombre y hoy se llama California. Un Tinton Park, ciudad con casi 96% de población latina y donde el 45% de sus residentes se encuentran sin documentos, ha sido golpeada con una ola de redadas de ICE tan intensas que los comerciantes han tenido que cerrar sus puertas con rejas metálicas y colocar carteles que dicen "toca para que abramos". Nadie entra sin ser verificado. Nadie sale sin miedo. El centro, antes vibrante, se ha convertido en un cementerio económico. Las calles que ayer estaban llenas de vida hoy están completamente desiertas. ¿Qué significa eso para la economía local? Según un informe de Cal Matters, la pérdida estimada supera los 271,000 empleos para ciudadanos y 193,000 para no ciudadanos. Es un impacto doble. La parálisis no afecta solo a quienes están sin papeles, afecta a todos. Pero lo más perturbador es el relato que ciertos sectores en Estados Unidos están vendiendo, que esto es culpa de los propios inmigrantes por haber alentado la ilegalidad. Desde su visión, si llenas tu ciudad de fugitivos, no puedes quejarte cuando lo peor de lo peor decide hacer de ella su refugio. Así justifican los operativos, los arrestos sin orden judicial, las redadas en apartamentos, las rupturas de hogares y la expulsión sistemática de trabajadores esenciales. En su narrativa, estas ciudades santuario no merecen ser protegidas sino depuradas. Y así, con total frialdad, están intentando reescribir la historia de miles de familias latinas, como si fueran una simple estadística. Lo más grave es que todo esto está ocurriendo mientras muchos de estos trabajadores fueron durante años los pilares invisibles de la economía local. ¿Cuántas empresas crecieron gracias a su trabajo? ¿Cuántas cosechas se levantaron? ¿Cuántos restaurantes funcionaron? ¿Cuántas casas fueron construidas por manos mexicanas sin documentos? ¿Y ahora que el sistema ya no los necesita? Simplemente se les expulsa y los medios callan. No muestran el sufrimiento, no muestran a los niños llorando al ver cómo se llevan a sus padres, no muestran a los pequeños negocios que ahora quiebran porque su clientela ha desaparecido o porque sus propios empleados fueron deportados en masa. Y mientras tanto, los políticos como Jonathan Sanabria, que creció en la misma Huntington Park, claman que su comunidad ha sido estigmatizada, perfilada racialmente y usada como blanco de una agenda que busca votos a cambio de dolor. Nos están cazando, dice, y tiene razón. Porque lo que está ocurriendo no es simplemente una ejecución de la ley, es una crisis humanitaria disfrazada de justicia, es una guerra contra los invisibles. Y lo peor es que muchos aún creen que esto no los afecta. Hasta que vean que el restaurante que solían visitar ya no abre, que la construcción se ha frenado o que el centro comercial de su barrio ya no tiene trabajadores ni clientes. Y ahora prepárate, porque lo que viene es aún más escalofriante. Mientras Alice continúa operando con total libertad sin necesidad de órdenes judiciales y con acceso directo a espacios públicos o privados. Si así lo requieren sus operativos, hay empresas que están literalmente despidiendo en masa a sus trabajadores no por bajo rendimiento, sino por estatus migratorio. Un caso reciente estremeció Los Ángeles. Decenas de empleados del centro ecuestre fueron convocados a una reunión privada para ser despedidos en bloque, sin previo aviso, sin apelación. Solo porque ahora de pronto su presencia ya no es cómoda. Y la gran excusa es que hay ciudadanos legales listos para ocupar esos puestos. Pero si eso es cierto, ¿por qué nadie los había contratado antes? ¿Por qué estas empresas recurrieron por décadas a mano de obra indocumentada? ¿No será que el verdadero motor de este sistema fue siempre el trabajo barato sin derechos y sin voz? Esta es una traición institucional, un descarado acto de conveniencia económica vestido de legalidad. Los defensores de estas redadas aseguran que todo esto es una corrección necesaria, que finalmente el sistema migratorio se está limpiando y que los ciudadanos estadounidenses podrán recuperar los trabajos robados por los indocumentados. Pero la realidad es otra, porque según el mismo estudio citado por Cal Matters, el número de empleos perdidos por los ciudadanos es prácticamente igual al de los indocumentados. Es decir, no hay un ejército de estadounidenses corriendo a llenar esos huecos.
No hay una recuperación laboral, solo una implosión, negocios cerrados, producción estancada, servicios colapsados y el peor miedo. Miedo generalizado a salir a trabajar, a comprar, a vivir. En zonas como Santa Ana, los comerciantes ven con horror cómo sus tiendas se vacían, sus ventas se derrumban y el silencio se apodera de lo que antes eran corredores comerciales vibrantes. Ya ni los vendedores ambulantes se atreven a salir, pero entonces, ¿quién gana con todo esto? Porque alguien siempre gana. Y es aquí donde entra la parte más turbia, los grandes arrendadores comerciales que han inflado artificialmente el precio de los locales gracias a un modelo económico basado en trabajadores ilegales mal pagados. Cuanto más baratas las nóminas, más rentabilidad para el empresario. Y si el negocio prospera, más renta exige el dueño del local. Así funciona el círculo vicioso que ha mantenido vivas muchas ciudades de California, hasta ahora. Porque sin esos trabajadores, sin esa clientela que ya no se atreve a salir de casa, el castillo de naipes se desploma. Los locales ya no pueden pagar el alquiler, los arrendadores pierden ingresos y la economía entera se derrumba como efecto dominó. Pero eso, por supuesto, nadie lo menciona en los discursos oficiales, porque aceptar que el sistema dependía de inmigrantes indocumentados sería admitir décadas de hipocresía. Y sin embargo, la pregunta más aterradora sigue sin respuesta. ¿Qué pasará con todas esas familias que fueron echadas de sus trabajos, de sus barrios, de sus vidas? ¿Quién les devuelve la estabilidad? ¿Quién repara el daño? ¿O acaso el mensaje que se está enviando desde Washington es claro y brutal? Ya no los necesitamos. Vuelvan a México y háganlo en silencio. Y lo más indignante es que muchos de esos mismos políticos que hoy aplauden las deportaciones son los que ayer se beneficiaban del voto latino de las remesas familiares de la narrativa del sueño americano inclusivo. Ahora ese sueño se transforma en pesadilla y nadie parece dispuesto a despertar. ¿Dónde está la solidaridad con quienes construyeron este país con sus propias manos? Y mientras los barrios latinos de California se convierten en zonas cerradas, bajo sospecha permanente, los agentes de ICE continúan actuando como si cada puerta ocultara a un enemigo, entrando en negocios, bloqueando calles, generando un ambiente de persecución que no distingue entre culpables e inocentes. Basta parecer mexicano, hablar español o vivir en el vecindario equivocado para ser interrogado. Así lo denuncian residentes como José Lamelli, quien recuerda con nostalgia cuando Pacific Boulevard estaba siempre repleto de familias, risas y vendedores. Hoy dice, es un pueblo fantasma. Y tiene razón, las cámaras lo muestran. Los locales lo confirman, los propios concejales lo admiten. Pero aún así hay quienes niegan la crisis acusando a la comunidad latina de exagerar o de victimizarse. ¿Cómo se puede negar una realidad tan evidente cuando hasta los negocios han colocado candados por dentro y operan solo a puerta cerrada como si vivieran en zona de guerra? Lo que ICE está haciendo, y esto debe decirse con claridad, no es simplemente hacer cumplir la ley. Es una estrategia de colapso social. Están presionando tanto a las comunidades latinas que las están forzando a la autoexpulsión. No hace falta una redada masiva si logras que la gente tenga tanto miedo que se marche sola. Es una limpieza invisible, silenciosa y extremadamente eficaz. Pero también es inhumana, porque cuando la mitad de una ciudad vive con miedo de salir a comprar pan o de llevar a sus hijos a la escuela, ya no estamos hablando de política migratoria. Estamos hablando de violación de derechos humanos, de persecución selectiva, de una guerra encubierta contra los más vulnerables, y como si no bastara con el daño humano, ahora se suma la trampa económica. Porque estos mismos negocios que antes se beneficiaban del trabajo indocumentado pagando salarios miserables y evadiendo impuestos, ahora cierran sus puertas no porque estén en quiebra, sino porque ya no pueden operar sin su mano de obra ilegal. Y es aquí donde el sistema se revela por completo. Muchos de estos negocios solo eran rentables, porque explotaban trabajadores indocumentados. El despido masivo no es una crisis moral para ellos, sino un ajuste financiero. Si ya no pueden contratar sin papeles, simplemente cierran. Y esperan a que el Estado les ofrezca ayuda o incentivos para renacer como empresas legales. Un lavado de cara cínico y cruel. Y en paralelo, hay un discurso que se está imponiendo con fuerza, que la desaparición de estos empleos es algo positivo para Estados Unidos. Que al limpiar el mercado laboral, surgirán nuevas oportunidades para los ciudadanos de bien. Pero la verdad es otra, esos empleos no se están cubriendo. No hay una fila de estadounidenses esperando trabajar en los mismos oficios bajo las mismas condiciones precarias. Lo que hay es un hueco que nadie quiere llenar, un vacío que se traduce en más pobreza, más desigualdad, más tensión social. Y todo esto ocurre mientras en Washington se celebra la caída de la economía ilegal como si fuera un triunfo patriótico. Desde cuando destruir comunidades se convirtió en símbolo de éxito nacional. Mientras tanto, las cámaras corporales de la policía muestran cómo entra a viviendas privadas con armas largas y órdenes de captura.
Y aunque muchos de los objetivos tienen antecedentes penales, también hay errores. También hay detenciones injustificadas. También hay niños que terminan llorando solos en casas vacías. Pero de eso no se habla, porque admitir que el sistema se equivoca implicaría poner en duda toda la operación. Así que se repite el mantra oficial: si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Pero lo que ocultan no son crímenes, es miedo. Miedo a ser separado de tus hijos, miedo a ser deportado por un error burocrático, miedo a perder todo por haber nacido del lado equivocado del río Bravo. Y aquí llegamos al clímax de esta historia sombría y profundamente reveladora, una crisis tejida durante décadas en silencio que hoy explota en las calles, en los negocios cerrados, en los corazones de cientos de miles de familias mexicanas que dieron todo por este país. Y que ahora son tratadas como parásitos descartables. Porque no nos engañemos, este colapso social no comenzó con las redadas de ICE ni con los discursos xenófobos de ciertos políticos. Comenzó el día en que se normaliza que los trabajadores indocumentados fueran utilizados como combustible silencioso para encender la economía estadounidense, el día en que se convirtió en práctica común explotarlos sin protección laboral, sin contrato, sin voz. Se les necesitó mientras eran útiles. Y cuando ya no encajan en la narrativa de seguridad nacional, se les borra como si jamás hubieran estado allí. ¿Acaso no es esa la más cruel de las traiciones? Los Ángeles, Huntington Park, Santa Ana? Hoy son el reflejo visible de una política invisible que se aplica en todo el país. No es solo California, cada ciudad donde los inmigrantes levantaron paredes, cuidaron niños, cocinaron en cocinas anónimas, o limpiaron oficinas de madrugada, hoy está en riesgo de colapsar. Porque la maquinaria ya no funciona si le quitas el engranaje principal. Y esa es la gran ironía que los poderosos no quieren admitir: Estados Unidos construyó su economía moderna sobre la base de la inmigración legal e ilegal. Pero nunca fue capaz de reconocerlo con justicia. Y ahora, pretenden hacer creer que todo será mejor sin nosotros. Que la economía se purificará como por arte de magia, que el crimen desaparecerá instantáneamente, que las calles serán inmediatamente más seguras y tranquilas. Pero la realidad que están fabricando es completamente diferente: un verdadero desierto social, un profundo vacío económico y cultural que ninguna política pública, por más bien intencionada que sea, podrá llenar en el corto o mediano plazo. Y mientras observamos cómo se cierran una a una las cortinas metálicas de las tiendas que antes daban vida a barrios enteros, mientras los trabajadores desaparecen silenciosamente de sus puestos sin dejar rastro, mientras familias son destrozadas y niños inocentes son cruelmente separados de sus padres, los grandes medios de comunicación continúan implacablemente vendiendo la narrativa del orden restaurado y la seguridad recuperada. Pero debemos preguntarnos con honestidad: ¿orden y seguridad para quién exactamente? Para los millonarios y especuladores inmobiliarios que ahora pueden adquirir propiedades comerciales a precios ridículamente bajos, verdaderas gangas, porque sus legítimos dueños ya no pueden hacer frente a los pagos de renta tras perder a su clientela. Para las enormes corporaciones multinacionales que verán con satisfacción cómo desaparece la competencia de miles de pequeños negocios familiares que daban personalidad y autenticidad a los barrios, pudiendo así ocupar y monopolizar mercados enteros sin resistencia. Para los políticos oportunistas que buscan desesperadamente ganar votos con discursos duros e inflamatorios sobre inmigración, sin tener que molestarse en presentar soluciones reales, profundas y humanas a los problemas estructurales de desigualdad que aquejan al país. Esta no es, como pretenden hacernos creer, una operación de justicia o de restauración del Estado de Derecho. En el fondo, es una sofisticada operación de reemplazo económico y reconfiguración social con consecuencias devastadoras para millones de personas. Y al final del día, cuando analizamos fríamente la situación, las cifras no mienten ni pueden ser manipuladas: más de 270,000 personas deportadas o forzadas a abandonar voluntariamente el país solo en California. Decenas de miles de empleos perdidos en sectores absolutamente críticos para la economía como la agricultura, la construcción, la hostelería y los servicios. Negocios cerrados permanentemente, contratos de alquiler que se vuelven impagables, y comunidades enteras profundamente traumatizadas y rotas por el miedo constante a ser las próximas víctimas. Y sin embargo, a pesar de esta catástrofe humanitaria que se desarrolla ante nuestros ojos, todavía hay voces que repiten mecánicamente el mantra simplista: si están aquí ilegalmente, deben irse. Pero esta perspectiva ignora deliberadamente preguntas fundamentales: ¿qué ocurre con aquellos que nacieron en este país y tienen pleno derecho a estar aquí, pero aún así son tratados como criminales o sospechosos simplemente por su apariencia física, su acento o su apellido? ¿Qué pasa con los hijos que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento pero cuyos padres han sido deportados, dejándolos en un limbo legal y emocional? ¿Qué pasa con los ancianos vulnerables que dependían completamente de sus hijos trabajadores para sobrevivir dignamente y ahora quedan abandonados a su suerte?
¿También forman parte de este supuesto orden restaurado que tanto se celebra? Lo más alarmante y peligroso es que si no se detiene esta tendencia represiva ahora mismo, muy pronto podría ser demasiado tarde para revertir el daño causado. Hoy son los inmigrantes indocumentados los que sufren esta persecución. Mañana podrían ser los latinos con doble nacionalidad, cuestionados sobre su verdadera lealtad. Después, inevitablemente, serán los trabajadores con ciudadanía plena pero con un apellido que suena sospechoso o una apariencia que no encaja con cierta visión de lo que debe ser un verdadero americano. Así es como siempre comienzan estos procesos históricos de exclusión, con un grupo relativamente pequeño, previamente silenciado y considerado desechable por la sociedad mayoritaria, hasta que el sistema político y social se acostumbra tanto a los mecanismos de exclusión que pierde la capacidad fundamental de incluir a cualquiera que sea diferente. Por eso, desde mi perspectiva como politólogo mexicano, pero sobre todo como ser humano preocupado por la justicia, tengo que plantear una pregunta que arde en la conciencia. ¿En qué momento exacto se convirtió la mera legalidad administrativa en una excusa perfecta para la crueldad institucionalizada? ¿Cuándo comenzamos colectivamente a medir el valor intrínseco de una persona exclusivamente por su estatus migratorio, ignorando por completo su humanidad esencial, su contribución a través del trabajo honesto, su historia personal de sacrificio y superación? Porque si continuamos aceptando pasivamente este modelo social basado en el miedo permanente, la exclusión sistemática y la mentira repetida, no solo estaremos perdiendo empleos, negocios o comunidades vibrantes. Estaremos perdiendo algo mucho más valioso e irreemplazable, el alma misma, la esencia moral de lo que alguna vez fue universalmente reconocido y admirado como el sueño americano, esa promesa de que cualquier persona, independientemente de su origen, podría encontrar aquí una oportunidad para construir una vida mejor a través del trabajo duro y la perseverancia. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo este vídeo. ¿Crees realmente que estas deportaciones masivas están salvando a Estados Unidos? ¿O están revelando lo que este país siempre quiso ocultar? ¿Qué opinas tú? ¿Estamos ante un acto de justicia legítima? ¿O ante un colapso moral disfrazado de ley? Deja tu comentario abajo, comparte tu historia y sobre todo no dejes que el silencio decida por ti.